Hola, ¿qué tal? En nombre de mi equipo de trabajo les presentamos el proyecto titulado Humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales de la industria del electroplating. Bueno, primeramente, ¿qué es el electroplating? Este proceso consta de la electrodeposición de iones metálicos en piezas metálicas o plásticas a partir de la inmersión de baños electrolíticos. Este tipo de piezas, después de la electrodeposición, tiene que pasar a un proceso de lavado y de desengrase, y a partir de este proceso se genera agua residual. Una industria ubicada en la ciudad de San Luis Potosí, en México, genera aproximadamente 163 metros cúbicos de agua residual por mes. Aquí en la tabla podemos observar las características del agua residual, denominada como AR, y bueno, comparado con la normatividad mexicana que es aplicable, pues no cumple con las características para ser vertidas al alcantarillado. En México, bueno, el total de las aguas residuales no municipales, solo el 38.4 recibe algún tratamiento. Específicamente para la industria del electroplating, uno de los tratamientos mayormente utilizados son físico-químicos y en específico la precipitación química. Sin embargo, bueno, este tipo de tratamiento tiene ciertas desventajas, especialmente la generación de residuos o de lodos, los cuales, bueno, tienen que ser dispuestos posteriormente, y bueno, esto genera pues tanto otras implicaciones ambientales como económicas. Por lo tanto, bueno, se buscan sistemas alternos que cumplan o que sean mejores técnicamente, ambientalmente y también económicamente, por lo cual, bueno, surge la aplicación de los humedales construidos para este tipo de agua. En el caso de los humedales construidos, bueno, tienen ya la capacidad de remoción de diferentes contaminantes, y también es posible su intensificación probando diferentes sustratos. Tiene la ventaja de que involucra variados mecanismos de remoción, son eficientes en los tratamientos de diferentes efluentes, y bueno, en el caso de la industria del electroplating, la investigación es un poquito más limitada, por lo cual abre el área de oportunidad pues de estudiar este tipo de tratamientos para el agua del electroplating. Así pues, nosotros probamos prototipos de humedales construidos, estos de flujo vertical, y bueno, en los cuales se probaron dos tipos de sustratos con el fin pues de intensificar la remoción de los principales componentes del agua residual. Como sustratos se probaron zeolita natural y escoria metalúrgica. Ambos son pues materiales económicos, y bueno, en el caso de la escoria metalúrgica, que es un residuo, bueno, se le daría otro uso. Se probaron o se utilizaron Phragmites australis como especie vegetal, y bueno, en sí el objetivo pues era generar alternativas para que se mejore el proceso de tratamiento del agua residual de una industria del electroplating a través de la evaluación de métodos no convencionales, como son los humedales construidos. Igual era comparar la eficiencia entre la zeolita y la escoria metalúrgica como sustrato para los humedales construidos para la remoción de los metales específicamente. Bueno, para realizar el proceso, primeramente se caracterizó el agua residual, se probaron 9 lotes en distintos periodos para tener pues como un rango más amplio de las características que presentaba, y bueno, se midieron parámetros como pH, temperatura, conductividad eléctrica, sólidos suspendidos totales, DQO, cobre, alcalinidad y detergentes, aquí puestos como sustancias activas al azul de metileno. Igualmente hicieron pruebas de ISP para diferentes iones. En el caso de los prototipos, bueno, fueron 6 prototipos, los cuales trabajaron con flujo vertical subsuperficial y con recirculación, es decir, el tanque de la entrada era el mismo que recibía el agua ya tratada. 3 prototipos fueron rellenados con zeolita y 3 con escoria. En el caso de la zeolita natural, bueno, fue una mezcla de clinoptilolita y perlita como material inerte en porciones de 30-70. En el caso de la escoria metalúrgica, se hizo la combinación de escoria metalúrgica, perlita y grava en proporciones de 40, 40 y 20. Aproximadamente el material eran 115 litros por cada uno de los prototipos. Y bueno, como especie vegetal se utilizó Phragmites australis, de las cuales se seleccionaron 12 plantas que ya estaban desarrolladas, y de estas se dejó un periodo de adaptación y de crecimiento aproximadamente de 3 meses. Para la alimentación ya del agua residual, primero se fueron probando diferentes diluciones para que la planta se fuera adaptando pues al contacto del agua residual, y bueno, fueron diluciones volumen-volumen en 25, 50, 75 y finalmente el agua sin diluir. Las diluciones se cambiaron cada semana, y de estas se alimentaban 2 litros diariamente.
Igualmente del agua sin diluir se alimentaron 2 litros diariamente durante 16 semanas y bueno, durante todo este periodo se monitoreó el pH del agua, la conductividad eléctrica, la temperatura y humedad ambiente, el crecimiento de la planta, flujo y el consumo del agua o la evapotranspiración. Para el caso de la evaluación en la depuración, bueno, se monitorean parámetros como cobre, DQO, los sólidos suspendidos totales, alcalinidad y los detergentes. Bueno, ya a partir de esta metodología tenemos los siguientes resultados. Aquí se muestran pues la caracterización que se hizo del agua residual, los promedios y los máximos y los mínimos. Como les mencionaba, estuvimos analizando diferentes lotes del agua residual y bueno, se puede observar pues una alta variabilidad en los parámetros físico-químicos de cada lote de agua residual que se disponía en la industria. Bueno, este hecho podría afectar al funcionamiento de los humedales construidos, ya que son pues sensibles a la fluctuación de las concentraciones en los contaminantes. En esta tabla, bueno, vemos los analitos o los iones con mayor proporción que fueron encontrados y bueno, como era de esperarse, el cobre pues era el que se presentaba en mayor medida, seguido de algunos otros como el potasio y el calcio. En cuanto al crecimiento y desarrollo de la planta, bueno, el invernadero estuvo trabajando en temperaturas máximas de 42.1 grados centígrados y mínimas de 8.5. En cuanto a la humedad, se tuvieron humedades máximas de 84.5% y mínimas de 20%, lo que dio bueno, un consumo promedio de agua en las plantas, en el caso de los humedales con zeolita, de 7.03 litros por día. Y bueno, en el caso de los humedales que tenían escoria como sustrato fue de 3.88 litros por día. En el caso del número de plantas, bueno, se tuvieron reducciones una vez que se estuvo alimentando el agua residual respecto al periodo de adaptación. En el caso de los humedales con sustrato como zeolita, había entre 7 y 8 plantas nuevas por semana y ya una vez que se alimentó el agua residual, únicamente se registró un incremento de 3 plantas. En el caso de los humedales con escoria, ya no hubo crecimiento de la planta, al contrario, hubo pérdidas promedio de 2 plantas por semana en cada uno de los humedales. Respecto a las condiciones de trabajo, bueno, la zeolita estuvo trabajando en conductividades eléctricas de hasta 22.4 milisims sobre centímetro y en el caso de la escoria en 41.6 milisims sobre centímetro, que es aproximadamente el doble de con el sustrato como zeolita. Por lo cual, bueno, en el caso de la zeolita, en donde aún hubo crecimiento y desarrollo de la planta, se puede decir que es tolerante a concentraciones altas de salinidad. En cuanto a la remoción de los contaminantes, bueno, primero en las diluciones, en el caso del cobre, para la primera dilución se tuvo entre el 50 y el 70% de remoción en cobre para cada uno de los sustratos. Posteriormente, las eficiencias incrementaron a la dilución del 50% hasta mayores de 90 y 96. En la dilución del 75%, las eficiencias también incrementaron y se tuvieron entre el 97 y el 94% para cada uno de los sustratos. Finalmente, para el agua sin diluir, en la primera semana se tuvieron remociones de entre el 95 y el 96%. Finalmente, ya en las 16 semanas que se tuvieron de tratamiento, bueno, la remoción del cobre fue disminuyendo debido a la saturación pues de los sustratos absorbentes. Aquí vemos en la primera gráfica las remociones que tuvieron en cada uno de los sustratos, en donde el de la zeolita es en color gris y la escoria en color rojo. En las primeras semanas la escoria tuvo las mayores eficiencias en remoción de cobre, hasta que finalmente a la semana 16 pues cayeron casi a cero en ambos sustratos, y en la última semana la escoria presentó mayores eficiencias de remoción. En el caso de los otros parámetros como la DQO, los detergentes y los sólidos suspendidos totales, en el caso de los detergentes y los sólidos suspendidos totales se tuvo una eficiencia de remoción constante durante todo el periodo de tratamiento, y bueno, en este caso en algunas semanas se alcanzaron los límites máximos permisibles que se establecen. En el caso de la DQO, únicamente en las 2 primeras quincenas se tuvo pues eficiencias significativas mayores al 50%, y posteriormente decrecieron significativamente.
Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Agradecemos su atención.